Bueno, buenas noches. Mi nombre es Pablo Hernández, soy residente 1 de oncología. Vamos a presentar un caso clínico interesante. Tenemos una paciente femenina de 57 años que es soltera, católica, secretaria y es originaria y residente de Puerto Barrios. Los antecedentes médicos de importancia realmente no refiere a la paciente. La historia con ella es izquierdo en abril de este año. Comenzó un abordaje diagnóstico a través de su unidad periférica. Se realizó una biopsia excisional en ese momento que nos reportó fue reportado como un adenocarcinoma metastásico de mama. La paciente en una primera instancia fue referida a la unidad de ginecología oncológica. Ellos la evaluaron y sugirieron la el inicio de neoadyuvancia en la paciente. En esta primera evaluación sí está en las notas de evaluación de que al examen físico únicamente se palpaba el conglomerado ganglionar axilar, no se palpaba ninguna lesión a nivel de la mama y el ultrasonido y la mamografía no reportaban la presencia de ninguna masa. La paciente dentro de la historia de la enfermedad cuando fue reinterrogada sí nos refirió que más o menos justo a principios de abril, marzo, antes de haber notado la aparición del conglomerado ganglionar, notó la presencia de una dermatitis generalizada, que en ese momento ya solo lo refiere como lesiones eritematosas diseminadas, especialmente a nivel de los muslos, los brazos y en el pecho. Pero justamente entre ese espacio de tiempo en que la paciente fue evaluada por ginecología y referida a oncología, ella sí refirió que las lesiones a nivel de la piel sí aumentaron en tamaño, en lugares de frecuencia a nivel de todo el cuerpo, y comenzaron a presentar escoriaciones y presentó eritema facial generalizado. Una semana antes de la consulta, la paciente presentó debilidad de miembros inferiores y disfagia, por eso decidió consultar en la unidad de emergencia de Puerto Barrios y con esos datos la paciente fue referida a la emergencia del Hospital General de Enfermedades. Al examen físico de ingreso, realmente se describe igual la paciente con un examen de mama izquierda y derecha sin lesiones. Únicamente se palpaba un conglomerado ganglionar axilar de aproximadamente unos 4 centímetros, que sí era fijo y doloroso la palpación. Y estas son fotos que se tomaron en la emergencia cuando la paciente llegó inicialmente. Podemos ver a nivel de la frente que sí tenía eritema. Acá no se ve el área de los ojos, creo que lo recortaron porque esta foto no fue tomada por mí. Pero la paciente sí tenía el eritema helicoidal, que es el característico de la dermatomiositis. Y estas eran las lesiones más características que estaban presentes a nivel de los muslos, que la podemos, la podemos describir como una dermatitis generalizada, que está caracterizada por áreas de eritema, descamación y escoriaciones. Tenía a nivel de muslos bilaterales, tenía un glúteo izquierdo que sí presentaba inclusive secreción de líquido inflamatorio. También tenía a nivel de cuello prácticamente, y brazos y antebrazos, y a nivel de los dedos pues podemos también ver las pápulas de glotón, que son las características de la dermatomiositis. Con esos datos, mientras estaba en la emergencia, la paciente fue evaluada por reumatología y pues sí dieron el diagnóstico por la alta probabilidad de una dermatomiositis. Eso también sumado a los datos clínicos que presentaba la paciente, que era debilidad proximal de miembros inferiores y la disfagia. En este momento se consideró un síndrome paraneoplásico secundario al diagnóstico de cáncer de mama. Dentro de los estudios que se realizaron a la paciente, pues esta fue la revisión de la patología. Se reportó como un ganglio linfático con metástasis de adenocarcinoma poco diferenciado. Esta fue la inmunohistoquímica con ECA-aderina y pancitocreatina positivos y receptores hormonales y HER2 negativos. Se consideró un cáncer de mama oculto, triple negativo. Las tomografías sin evidencia de la enfermedad a distancia y con respecto a la evaluación por reumatología, según los datos clínicos de la paciente y el perfil inmunológico realizado, los datos sugerían el diagnóstico de la dermatomiositis. Estas son las tomografías realizadas a la paciente. Realmente están reportadas como dentro de límites normales. Solo a nivel de mama izquierda, bueno, a nivel de mamas bilaterales sí reportaban que había enfermedad fibroquística diseminada y se podría correlacionarlo con una resonancia. Pero a nivel de la tórax y abdomen, pues no había evidencia de enfermedad metastásica.
Entonces, con dichos datos, se comenzó el tratamiento de la paciente. Como la paciente fue abordada primero en el Hospital General de Enfermedades y evaluada principalmente primero por reumatología, debido a los datos de disfagia que presentaba la paciente, ellos sí consideraron iniciar tratamiento inmediato con inmunoglobulinas, que se dio por 2 días a dosis de 1 gramo kilo, y prednisona a dosis de 100 miligramos PO cada 24 horas. La paciente recibió 2 días de inmunoglobulinas, sí mejoró la disfagia, aunque no resolvió por completo, y luego de haber recibido el tratamiento por reumatología, la paciente fue trasladada al hospital modular. Con los datos que nosotros observamos en la paciente, se decidió inicio de tratamiento con quimioterapia, se inició esquema AC, con una dosis de doxorubicina de 100 miligramos y ciclofosfamida de 10 miligramos. El primer ciclo la paciente lo recibió hace más o menos ya 2 semanas y actualmente así está la paciente. Acá no le tapé los ojos, pero ahora, porque quería que cabal viéramos que ya no presenta las lesiones a nivel de, pues el eritema a nivel de la frente disminuyó sustancialmente, el eritema a nivel de los ojos ya no lo tiene tampoco. La paciente sí tuvo, antes de empezar la quimioterapia, sí hizo angioedema. De hecho, en esto, aquí, a pesar de que se ve todavía o con un poco de edema a nivel de la cara, no tiene el edema como estaba al principio. Lo único, la única área de edema que queda ahorita en este momento es a nivel del labio superior. Esas son las lesiones tanto a nivel de las rodillas que tenía la paciente y la del muslo, que es la de la misma área que había mostrado en la primera fotografía. Que podemos ver que realmente van en resolución, ya no tienen las áreas de descoloración, únicamente cambios de coloración y un poco de descamación. Actualmente la paciente, bueno, para completar los estudios diagnósticos, se solicitó un electromiograma que pues, aún está pendiente de realizarlo, pero sí se realizó una biopsia de músculo, que de hecho es el área con puntos que podemos observar en el muslo de la paciente, aún está pendiente el resultado de esa forma de patología. La paciente, a pesar de que clínicamente las lesiones sí han presentado una mejoría sustancial, lo único que a uno nos impide darle egreso es que continúa con disfagia. Sí continúa con disfagia sólidos, tolera dieta papilla, dieta líquida de forma adecuada, pero en la última evaluación por reumatología, ellos sugirieron de que como es la disfagia sí es un signo de alarma en este grupo de pacientes, que todavía no le diéramos egreso, y que se empezara a titular el tratamiento con esteroides, que actualmente se disminuyó la dosis a 50 miligramos de prednisona al día, e inició tratamiento con acetropina e hidroxicloroquina. De momento la paciente continúa en el servicio y pues probablemente en lo que resuelve la disfagia, aún le vamos a dar el segundo ciclo de quimioterapia. Entonces, aunque la doctora creo que nos va a ampliar bastante lo del tema, rápidamente, las primeras asociaciones de casos con reportes de poliomielitis y dermatomiositis datan de más o menos 1916. En este reporte de casos se documentaron varios pacientes que tenían un diagnóstico de cáncer y luego del diagnóstico se había diagnosticado ya sea una dermatomiositis o una poliomielitis. Sí hay varios estudios de casos y controles que determinan que un diagnóstico de cáncer pues va a aumentar el riesgo entre 6 y 7 veces de padecer de alguna de estas dos afecciones. Y un estudio en Taiwán, que es uno de los más grandes que se ha realizado, reportó una incidencia de dermatomiositis y cáncer aproximadamente 9.4% de 1.012 casos reportados de pacientes con diagnóstico de dermatomiositis. Y principalmente los tumores de ovario, páncreas y gástrico son los que más se van a asociar con la aparición de la dermatomiositis. Entonces, esta enfermedad sabemos que se caracteriza principalmente por la presentación de dermatitis, que son las lesiones que vimos en las fotografías de la paciente, debilidad muscular proximal especialmente, y el dolor muscular. Para hacer el diagnóstico existen estos criterios, que esas son las 5 características: que el paciente tenga debilidad simétrica proximal de los músculos, que haya una biopsia con evidencia de miositis, que haya aumento de las enzimas séricas asociadas a músculo, especialmente de CPK y CPK-MB, que el electromiograma tenga el patrón característico de una dermatomiositis y que el paciente presente el rash típico de la dermatomiositis. El diagnóstico se hace definitivo cuando están prácticamente todos los criterios, ¿verdad? Y así vamos determinando la posibilidad de que el paciente sea probable o posible. Realmente no hay tanta información y no hay guías sobre qué hacer en estos casos con los pacientes. Con respecto a la incidencia de cáncer de mama y dermatomiositis, sí hay varios reportes de casos reportados.
Este lo encontré de un hospital de Canadá, en el que ellos reportaron 3 casos de pacientes, que la edad pues podemos ver que sí varía, también la histología, a pesar de que hay 2 tales, también había un lobular, también varía mucho la etapa clínica de los pacientes y también la clasificación por inmunohistoquímica. En una paciente no se encontraron anticuerpos de miositis. El tratamiento, aquí están hablando específicamente del tratamiento que recibieron para la afección reumatológica, que podemos ver que fueron esteroides, inmunoglobulinas, metrotexato e hidroxicloroquina. Solo una paciente no pudo ser, se le pudieron retirar los esteroides y una de las 3 pacientes también se diagnosticó con la dermatomiositis al momento de la recurrencia del cáncer. Este mismo grupo de médicos hizo una revisión de casos que encontraron en la literatura. Ellos dicen que hicieron una revisión de casos en PubMed, encontraron 56 casos, de los cuales únicamente tomaron en cuenta 25 casos, que fueron pacientes que sí se encontraban estadificadas apropiadamente y en las que sí se detallaba cuál fue el tratamiento que estuvieron las pacientes. Dentro de los datos más importantes que ellos encontraron es que se reportó una media de edad de 58 años y una media de tiempo desde el diagnóstico de cáncer de mama hasta el diagnóstico de la dermatomiositis de un mes. Esto es bastante importante porque a pesar de que ellos reportaron esto, realmente no hay un patrón. Generalmente los pacientes pueden ser diagnosticados con la dermatomiositis antes del diagnóstico de cáncer de mama o después. Y de hecho, el diagnóstico de dermatomiositis en una paciente mayor de 45 años, bueno, sea hombre o mujer, sí nos indica que debemos de buscar descartar la presencia de un cáncer en ese tipo de pacientes. El 24% de las pacientes presentó síntomas de la dermatomiositis previo al diagnóstico de cáncer. Eso es importante porque realmente son lesiones, generalmente las pacientes referían lesiones a nivel de la piel que no les daban mucha importancia. Luego tal vez sí presentaban el nódulo a nivel de la mama, se hacía el abordaje diagnóstico y hasta después del diagnóstico de cáncer de mama era que se detectaba la dermatomiositis. Y lo que sí es que sí encontraron una asociación con etapas más avanzadas, que el 72% de las pacientes presentaba etapas clínicas 3 y 4. Y con respecto al tratamiento, como había mencionado previamente, realmente no hay guías, más que toda la información que está en la literatura son reportes de casos de pacientes y generalmente todas reciben el mismo tratamiento para el cáncer de mama. Pero sí, en varios de los reportes de casos, los síntomas reumatológicos no responden de forma adecuada al tratamiento con inmunoglobulinas o esteroides, sino que las pacientes presentan mejoría de los síntomas después de haber iniciado la quimioterapia. No hay un tiempo estimado en que el paciente va a responder al tratamiento y que va a resolver los síntomas. De hecho, por ejemplo, el caso de esa paciente que continuaba con esteroides, prácticamente ella continuó con síntomas crónicos y esa fue la razón por la cual se quedó siempre con los esteroides. Entonces, realmente no sabemos inclusive si la dermatomiositis puede llegar a resolver o no si tratamos de forma adecuada el cáncer de mama. Y dentro de los datos que se encontró en la revisión de casos que presenté previamente, sí determinaron que la asociación entre dermatomiositis y cáncer de mama, pues sí tenía un peor pronóstico y supervivencia en este grupo de pacientes. Y ese era el caso que teníamos. No sé si alguien tiene alguna duda. Tiene una debilidad leve a moderada. Si tiene una debilidad severa o afección severa, sabes que no sirve mucho. Que tiene que ser algo de leve a moderado, puede ser en cuadriceps, ¿verdad? O miembros superiores también. Y también nos apoyamos de resonancia magnética. Entonces se le realiza una resonancia magnética para ver la afección muscular de los pacientes, ver qué músculo tiene afección y tomar una biopsia dirigida de este lugar para no tener tanto paciente. No sé cómo la hace el cirujano, o sea, normalmente le uso.
Ah, o sea, dirigida al músculo. ¿Y alguna Para estos pacientes, pues, si quieres, pasamos a la clase. En este caso, la biopsia la hizo cirugía general o sí, no era, claro,